Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos ya en Mejor Hablemos para conversar sobre todas las implicaciones, sobre todas las reacciones que ha habido después de la captura de Jesús Santrich y específicamente sobre las pruebas, el material probatorio que reveló esta tarde la Fiscalía, con el cual se incrimina a Jesús Santrich en la comisión de un delito de narcotráfico. Para hablar de este tema nos acompaña el magistrado, el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Claudia, un saludo muy cordial. Y John Torres, que es el editor judicial del periódico El Tiempo. Bienvenido, John. Hola, Claudia, buenas noches. Bueno, empecemos por mostrar estas pruebas de las que hemos estado hablando. Ustedes van a ver a continuación en la pantalla tanto la fotografía del día 8 de febrero, según la Fiscalía es una fotografía del 8 de febrero, que se muestra en la casa de Jesús Santrich en Bogotá, la reunión entre Jesús Santrich, entre el señor Marlon Marín y una persona de la DEA, ya estaba infiltrada ahí, por supuesto ellos no lo sabían, en la que se pacta el delito, John, ese día. Pues lo que está diciendo la Fiscalía, Claudia, es que esta investigación que arranca a mediados del año pasado tiene una fecha clave que es el 8 de febrero, como usted lo menciona, y que en esa reunión, que quedó grabada en video a través de aparatos muy sofisticados que tienen pues, las autoridades para hacer este tipo de inteligencia, por llamarlo de alguna manera, se graba la conversación en la que Santrich habría aceptado explícitamente la participación en este negocio de drogas. Hay que también decir que esta prueba se revela la imagen, pero el audio no fue destapado en Colombia, como lo utilizan en el lenguaje técnico, porque Estados Unidos explícitamente pide que no se revele esta prueba porque se podría viciar en una corte federal, que es donde finalmente se va a llevar el proceso en contra de Santrich y de las otras personas capturadas. Bueno, este es el último momentum de lo que revela hoy el fiscal general de la Nación, que antes entrega otra fotografía, ex magistrado, que es esta que vamos a ver ahora al aire, de cuando no se le dice ex magistrado, ¿cómo se dice? Ex magistrado. Sí, por eso. De cuando en una de las reuniones que tuvo Santrich a finales de octubre con los enviados de México, Santrich habría enviado al capo del cartel de Sinaloa, según la DEA, al señor Rafael Caro Quintero, este cuadro con un dibujo hecho por Jesús Santrich. Esta es la fotografía del cuadro con su dedicatoria para don Rafa Caro, con aprecio y esperanza de paz, Santrich. Y ahí empieza, noviembre 2 de 2017, y ahí empieza uno a decir, bueno, esto es un documento probatorio lo suficientemente fuerte como para determinar que Santrich siguió delinquiendo después de la firma del acuerdo de paz, magistrado. Bueno, Claudia, ahí hay varias cosas y quiero comenzar por decir que este es el momento quizá más difícil en lo que va corrido desde el momento en que se firmaron los acuerdos con las FARC en cuanto al proceso de paz, porque pues, se trata de uno de los negociadores más activos en La Habana y de una persona que se acogió supuestamente a todas las reglas de juego. Sí, que se sentaron en los pactos y en las normas que los desarrollan. Pero esto hay que mirarlo con mucha calma, con mucha sindéresis, con cuidado, porque podemos llevar al traste absolutamente todo si no tenemos la suficiente prudencia. Y yo creo que la prudencia se refleja primordialmente en el respeto al ordenamiento jurídico, a lo que dispone la Constitución, con las reformas que se le han introducido y a lo que establece igualmente la jurisprudencia que ha venido sentando la Corte Constitucional al respecto. Y tengo que decir entonces, ¿cómo tratar el asunto? Desde una perspectiva que considere el momento en que tuvieron lugar realmente los delitos. Si esos delitos tuvieron ocurrencia antes del 1 de diciembre de 2016, cuando entró a regir plenamente el acuerdo de paz, entonces la jurisdicción competente es la Jurisdicción Especial de Paz. Sí. Si esos delitos tuvieron ocurrencia después, es decir, luego del 1 de diciembre de 2016, por mandato expreso del artículo 1 del Acto Legislativo número 1 de 2017 y las normas que lo complementan, eso
tiene que ir a la jurisdicción ordinaria, pero debe pasar por la JEP previamente para que se establezca con exactitud la fecha respectiva, y la JEP debe decir, por conducto del tribunal, una sección del tribunal de la JEP, y así lo dispone expresamente el acto legislativo número 1 de 2017, tiene que establecer si sería una u otra jurisdicción. Y ahí, John, el fiscal explicó muy bien cuál es entonces esa función de la JEP. ¿A usted qué le quedó claro de esa explicación? Pues puntualmente esto de la explicación sobre la función que va a cumplir la JEP, en principio debería ser la misma función que cumple la Corte Suprema de Justicia en cuanto a una revisión formal del caso. Y puntualmente la JEP lo que tendría que decir es, ¿esto ocurrió antes, según lo que yo veo acá, o después de la fecha en la que se firmó el acuerdo de paz? Si llegaba a haber ocurrido antes de la firma del acuerdo, pues indudablemente correspondería a ese tipo de delitos que fueron cometidos por las FARC en el marco del conflicto y tendrían lugar las penas alternativas. Pero hay indicios, por ejemplo, la fecha de este cuadro que hemos mostrado, que habla de noviembre de 2017. Este cuadro, ustedes saben que Santrich es un hombre dedicado también al arte, y este cuadro supuestamente él se lo entrega a un emisario de un cartel mexicano y terminó en manos de la DEA. Esa explicación de cómo llega a manos de la DEA algo que está firmado en noviembre del 2017 de alguna manera puede ser un indicio de que estos hechos ocurrieron después de la fecha de la firma del acuerdo final. Y además hay grabaciones que están documentadas y que además están llevadas a expedientes judiciales que están verificadas las fechas, que también darían a pensar que fue posterior. Que podemos ir viendo en pantalla, por favor, para que la producción lo ponga, las transcripciones de esas grabaciones que fueron las que entregó hoy la Fiscalía, en la que hacen alusión a Jesús Santrich como Trichi. En una de ellas hacen alusión a él como el ciego, y las conversaciones básicamente se dividen en dos partes. Una, coordinar una reunión, dos reuniones con Santrich, en una de ellas en la que se entrega el cuadro, y una segunda, coordinar ya esa reunión del 8 de febrero en la que se habría pactado que el dinero se entrega en Miami a través de una modalidad que explicó el fiscal, pues que a mí personalmente me dejó sorprendida, John. No sé, sí, claro, lo que dice la Fiscalía es que de alguna manera, para asegurarse de que estaban tratando con la misma gente, en la reunión en la que se acuerda el pago del dinero, le entregan a Santrich, y esa es la imagen famosa que ha circulado en todos los medios, un billete. Ese billete lo fotocopian y le dicen, la persona que llegue a Miami, dicen que pagaron $5 millones en Miami, que los pusieron en efectivo y que se lo entregaron a esta red, tiene que entregar la copia de este billete para que sepamos que es la persona con la que hemos estado negociando. Ese billete, que también circuló en la famosa reunión en la que se entrega también el cuadro, es el que aparece en Miami, que también aparece en este momento en manos de la DEA, Claudia. Eso es como una especie de seguro que, dice el fiscal, utilizan los narcotraficantes para saber que la persona con la que negociaron en Colombia es la misma que es la dueña de la plata y la que está recibiendo el dinero en otros países. Pero aquí hay algo que debe quedar claro. La plata fue entregada, la droga no. En la droga se entregaron 5 kilos de coca, y eso sí está documentado en el lobby de un hotel en Bogotá. La droga la entrega el señor Gómez, que es una persona que tiene, se conocía con el alias del doctor, y es una persona que tiene algunas referencias anteriores, pero no condenas, de haber estado relacionado con algunos capos del cartel de Cali, y luego vuelve a aparecer aquí en esta situación, Claudia, ya con 72 años, y en una situación compleja, al punto tal que lo han detenido en una clínica también porque está recibiendo atención médica. Hablemos, exmagistrado y John, de esa decisión que tiene que tomar la JEP, porque es simplemente decir, estos son hechos que ocurrieron, ni siquiera delitos, son hechos que ocurrieron después de la firma del acuerdo de paz, y ya por esa razón yo no me voy a ocupar de ellos. Pero no tiene que decir si es un delito, si no es un delito, si estuvo mal o si estuvo bien. Yo diría que es un primer ¿está paso. involucrado o no? Es un primer paso, como si dijéramos nosotros, estar esa dependencia de la JEP en la portería para ver si este señor entra a la jurisdicción de la JEP o por el contrario tiene que irse para la jurisdicción ordinaria. Esto está clarísimo en el acto legislativo número 1 de 2017 y en la sentencia de la Corte Constitucional al respecto. Es sencillamente verificar, no lo van a juzgar ahí, en ese primer momento no hay un juzgamiento. No van a decir es culpable o es inocente, el delito si verdaderamente da lugar a tal sanción, etcétera. No. Lo único que verifica la JEP en ese primer momento es si se encuentra en la hipótesis
de someterse a la jurisdicción de la JEP porque fueron hechos anteriores o no se encuentra en esa hipótesis, sino en la de la jurisdicción ordinaria, porque los delitos tuvieron ocurrencia después del 1 de diciembre de 2016. Claro, es decir, hace una evaluación del material probatorio que le lleve la Fiscalía desde ese punto de vista. Solo desde la fecha. Pero fíjense que a pesar de que esto está explícitamente consignado en los documentos, en las leyes, pues no va a ser una discusión tranquila, porque ya hoy la JEP habló de una revisión del debido proceso, que eso se puede interpretar de 80 maneras diferentes. El debido proceso, pues en teoría tendría que ver con que la persona que está siendo procesada pues tenga todas las garantías, pero ahora quienes digan, y eso no es lo que dice el acto legislativo, pero ya la discusión empezó, las FARC lo quieren que pase, que eso vaya a la JEP. Incluso Naciones Unidas también está sugiriendo que tiene que haber un control más profundo de la JEP, y hoy la presidenta del tribunal también sugirió que iban a ser un poco más profundas en la revisión del asunto, siendo así que lo importante la fecha de comisión del hecho. Pero uno no sabe, y el fiscal está de todos modos diciendo que podría enviar pruebas también, Claudia, a la JEP para que evalúen la situación. Pero en teoría deberían referirse solo a la fecha, pero no sabemos en qué va a terminar esto, y es una de las zonas grises que seguramente van a terminar siendo decantadas por este hecho. Todo esto porque hay una gran diferencia entre procesar a Jesús Santrich en Colombia y procesarlo en los Estados Unidos. Procesarlo en los Estados Unidos es una cosa que no tiene vuelta atrás. Digamos, allá se queda, no hay reversa, no hay posibilidad de que después la JEP intervenga en nada, le condone nada, le dé penas alternativas de nada. O sea, eso ya es un hecho que pondría en una situación bastante compleja la implementación del acuerdo de paz. Mientras que si se dan las mañas para que se quede acá, los escenarios son manejables, al menos en cuanto a la implementación del acuerdo de paz. ¿Cuáles son esas posibilidades? Bueno, en frente a quedarse acá o ir en extradición, ya viene una segunda etapa. Partimos de la base entonces de que la JEP dictaminó que como los hechos tuvieron ocurrencia después del 1 de diciembre de 2016, entonces va a la jurisdicción ordinaria. Partimos de ese supuesto. Sí. Entonces, tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia respecto a la extradición, porque la Corte Suprema de Justicia, como en cualquier otro caso de solicitud de extradición, tendría que pronunciarse acerca de si amerita, desde un punto de vista formal, como usted muy bien decía, si amerita que el presidente de la República conceda o no conceda la extradición. Depende. La Corte Suprema emite un concepto puramente formal y el presidente de la República es quien finalmente decide si atiende a esa solicitud y concede la extradición o no, y eso está clarísimo en el artículo 35 de la Constitución Política. Y, por supuesto, como no hay en este momento un tratado aprobado por el Congreso entre Colombia y los Estados Unidos, hay que aplicar las normas de nuestra legislación, el artículo 35 de la Carta Política y sus desarrollos legales, y por tanto el que decide es el presidente de la República. Pero él ya manifestó que si se le demuestra que hubo delito después del 1 de diciembre de 2016 y que las pruebas son contundentes, a él no le temblará la mano para conceder la extradición. Vea, Claudia, que esta no es la primera vez que estamos hablando de la extradición de personas que han sido cabezas de grupos armados irregulares y que han hecho un proceso de paz y finalmente han terminado pedidos en extradición o extraditados a Estados Unidos. Aquí también habría que ver, doctor, si eventualmente la Corte dice sí, enviémoslos, pero ¿cómo los van a enviar? Porque de todos modos Santrich tiene una historia muy grande que contar de todo lo que ocurrió en el conflicto, y habría que ver si eventualmente la Corte no aplica lo que aplicó en algún momento con los paramilitares, que era enviarlos después de que contaran toda la verdad en la justicia transicional, que esa es una posibilidad grande también que hay. Y de todos modos, como bien veníamos hablando, pues está la situación de hasta dónde va a querer la JEP asumir esto, porque la JEP está conformada por una gran cantidad de magistrados que tienen unos pensamientos bien disímiles y que aquí, como les digo, va a ser una de las pruebas de fuego para la institucionalidad que se creó, porque no sabemos finalmente esas mayorías cómo se conformen. Ellos tienen que expedir un reglamento que no lo han expedido tampoco. En ese orden de ideas, la decisión sobre si va o no a la Corte también se podría demorar un tiempo muy largo. Porque además y no hay tienen un ninguna límite norma, para
emitir ese Claro. Aquí hay una concepto. zona de gris fuerte, pero vamos a ver, esto es una prueba de fuego, no solamente la captura de Santrich, si el proceso sigue adelante como ha venido andando, sino también cómo funciona la institucionalidad que creó el país para abocar Bueno, este proceso. tenemos que ir a comerciales, pero digamos que la JEP dice, sí, este delito lo cometió después de firmado el acuerdo de paz, entonces no es jurisdicción nuestra, sino la justicia ordinaria, que la Corte Suprema dice, sí, hay que extraditarlo, señor presidente, la decisión... Puede extraditarlo, no dice puede, hay que extraditarlo, sí. puede extraditar. Señor presidente, la decisión está en sus manos. ¿Cuáles son los escenarios que tiene el presidente Santos para tomar esa decisión? Si es que, en efecto, todo esto se da antes de que haya cambio de gobierno, porque podría pasar que sea después. De eso vamos a conversar al regresar a Mejor Hablemos. La primera pregunta entonces es si le va a tocar al presidente Santos, en efecto, tomar o no la decisión de extraditar a Jesús Santrich, porque los tiempos podrían favorecer que no sea él el que tome la decisión, sino el siguiente presidente. De pronto no le alcanza a tocar al presidente Santos porque, como muy bien decíamos hace un momento, esto puede tomar tiempo. En el interior de la Jurisdicción Especial de Paz, si bien no tienen que intervenir todos los magistrados, de la JEP, sin embargo, seguramente habrá distintas opiniones, distintos criterios. Como decíamos antes, falta el reglamento. En este momento todavía no tiene el reglamento y no han comenzado a funcionar. La JEP Inclusive eventualmente podría decir, esperemos a que nos aprueben claro, el reglamento en el Congreso y a que tengamos para todo tomar lo una decisión. administrativo para poder comenzar a funcionar, porque justamente en estos días se daba el otro debate de qué se hicieron unos recursos y qué es lo que pasa con la contratación y otro poco de problemas que ahí están y sobre los cuales hay que resolver, porque el tribunal tampoco puede comenzar si no tiene la completa certeza de que cuenta con todos los elementos jurídicos, técnicos y administrativos. Pero le hago un paréntesis ahí porque el fiscal daba una opinión hoy en la reunión al respecto, John. Sí, pues el fiscal dice que en teoría la JEP que no ha empezado a funcionar formalmente, hoy los magistrados están y no tienen nada más de qué ocuparse. En teoría este caso debería llegar, pero el punto clave está en que llegue la solicitud de extradición, que no ha llegado, Claudia, y que además hay 60 días después de que se legalice la captura para que llegue la solicitud de extradición. Hay que ver en qué momento llega la solicitud de extradición, que sería el arranconazo pues con el que tiene que empezar la JEP a discutir el caso. O sea, Antes y estamos no lo puede hablando ya correr. de junio, de principios de junio, Podría mediados ser de fácilmente. junio, porque son 60 días. Claro. Para que sean menos de 60 días hay que pedir una solicitud de extradición O sea, express. normalmente un caso de extradición se puede demorar un año o más. Hay algunos casos en los que los acusados pretenden irse antes para poder defenderse en Estados Unidos. Como hizo Gustavo Moreno, por ejemplo. Normalmente lo que pretenden es llegar allá a cantar antes que lleguen los otros, porque de esa manera tienen algo con que negociar. Pero eventualmente uno no pensaría que este fuera el caso. Pero eso tiene unos términos de defensa, unos términos para llegar a pruebas, y en ese orden de ideas, si este gobierno se acaba el 7 de agosto, lo más probable es que al presidente Santos no le vaya a tocar la decisión. Finalmente, a pesar de que él dice que si hay prueba suficiente y contundente, pues no le temblaría la mano para enviar a Santrich a los Estados Unidos. Pero él no puede tomar ninguna decisión sin que antes tenga el concepto de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que en la Corte Suprema de Justicia también habrá un tiempo que se toma la Corte para emitir su concepto. Es que mire, los tiempos, estamos en abril, digamos que se demore 60 días en llegar el pedido de extradición, vamos a junio, digamos que la Corte se tome un mes para emitir un concepto, ya estamos en julio, y después tiene que pronunciarse la Justicia Especial para la Paz, que no tiene tiempo límite. No. No A tiene ver, tiempo límite, nos dijo el fiscal hoy. la JEP primero decide si estamos en la hipótesis de jurisdicción ordinaria o no. Bueno, Después, el orden si que dio estamos en la el jurisdicción fiscal fue ordinaria, otro. entonces vendrá, como decíamos, la solicitud de extradición, va a la Corte Suprema de Justicia para que emita concepto y el presidente de la República va a decidir sobre la base del que ya tiene el concepto de la Corte Suprema en un sentido o en el otro. Bueno, Y pero el concepto obliga, el de la Corte, el negativo, ¿no? Pero si es positivo, es facultad del presidente decir extradito o no extradito a la persona. Recordemos un caso, Claudia, famoso, que fue el de Simón Trinidad, en el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Hasta el último momento, y hubo horas contadas, minutos, segundos,
El presidente Uribe dijo en su momento: no mando a Simón Trinidad a Estados Unidos, donde hoy sigue pagando una dura condena por narcotráfico, en caso de que las FARC liberen a los secuestrados y empecemos a hablar de paz. Eso finalmente no ocurrió y Simón Trinidad terminó en una cárcel de Estados Unidos. Pero incluso en ese gobierno que ha sido tan crítico de este proceso, también se llegó a contemplar la posibilidad de que, a pesar de que Trinidad tenía procesos por secuestro y por narcotráfico, no fuera enviado a los Estados Unidos por conveniencia nacional, que es eventualmente algo de lo que tendrán que ver en su momento cuando empecemos a mirar la conveniencia frente al acuerdo de paz como tal. Sí, ahí eso lo van a tener que, es un manejo que van a tener que dar las FARC. ¿Cómo, si los tiempos dan para que sea el presidente Santos el que tome la decisión, convencerlo de que la tome o dejar esto para el siguiente presidente? Y si la toma, y si decide que no lo extradita, tampoco es garantía de que el siguiente presidente no lo va a hacer, porque explicaba el fiscal, es un acto administrativo que puede ser derogado cuando llegue un siguiente mandatario. Claro. Sí, desde luego. Pero también ellos tienen que pensar en lo siguiente. Celebraron un proceso de paz, entraron en unas conversaciones, se establecieron unas reglas de juego. Dentro de esas reglas de juego se comprometieron a no delinquir después de determinada fecha. Se comprometieron a respetar el ordenamiento jurídico colombiano, a atenerse a las decisiones de los tribunales colombianos, en fin. Hay motivos para pensar que también en el interior de las FARC deben reflexionar acerca del manejo que le den a esta situación. Yo creo que esto no se soluciona ni con huelgas de hambre, ni con protestas, ni con presionar al gobierno, ni en pedir que la comunidad internacional venga a presionar para que las cosas sean de una manera distinta a como dispone el ordenamiento jurídico. Ellos tienen que someterse a las normas que acordaron y a las reglas que establece la Constitución Política y a lo que señaló la Corte Constitucional al verificar el acto legislativo. Les propongo que destinemos, y no, qué pena, pero nos queda un minuto nada más, a algo, una idea de análisis muy corta. Al final de cuentas, ¿qué le conviene más a Colombia? Que se extienda esa extradición por mucho tiempo para avanzar en la implementación, la solución de los problemas que tiene la implementación del acuerdo de paz, o definitivamente extraditarlo da un mensaje tan contundente que hace que todo lo que no está funcionando en la implementación se pueda empezar a arreglar. 30 y 30 segundos. Yo creería, Claudia, que si hay pruebas suficientes, lo mejor sería que extraditaran a Santrich. ¿Y por qué? Porque el mensaje que se les envía tanto a las FARC como también al país y a la comunidad internacional es que se hizo una negociación transparente, que se acordaron unas reglas de juego y que el que le hace conejo a la paz tiene que pagar. Para mí esa sería la mejor opción. No hay medias tintas ni puntos medios. Eso sería. Yo creo que la mejor opción es que si delinquió durante el tiempo en que señala el ordenamiento jurídico, es decir, si está sometido a la jurisdicción ordinaria y si hay la solicitud de extradición, Colombia debería extraditarlo. Es lo mejor que puede pasar. Bueno, pues ahí está, empieza apenas una discusión que seguramente será muy larga y nos va a tener concentrados durante las próximas semanas y meses, porque ya con el pronunciamiento que hicieron las FARC esta mañana está visto que no están dispuestas a aceptar otra cosa distinta a que esto es un montaje que se ha creado para hacerle daño a la implementación del acuerdo de paz. La discusión sobre eso pues es lo que viene en los próximos días y por supuesto aquí estaremos para comentarla y para analizarla. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, por supuesto también magistrado John Torres, gracias por estar en este programa y los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Feliz noche. Mejor hablemos.